Estamos viendo imágenes de un hecho que conmueve a Pinamar. Muy pocas horas se diferencia esto que estamos viendo y este hecho que vamos a presentar, que es la muerte de 3 jóvenes en un accidente automovilístico, con lo que pasó con los rugbyers. No había mucha distancia incluso entre un lugar y otro lugar. El accidente ocurrió sobre la ruta 11, a la altura del kilómetro 386. Circulaba una camioneta y un auto. Chocaron de frente. La camioneta iba en contramano. Los ocupantes de la camioneta estaban alcoholizados. En el auto iban 3 personas que lamentablemente fallecieron. Por supuesto que se está reclamando justicia por este hecho. Y nosotros estamos aquí con Cristina Vera y con Fernando Miranda, que es el papá de Nicolás, son los papás de Nicolás, que es uno de los chiquitos fallecidos. Bueno, buenas tardes, gracias por acercarse hasta aquí. ¿Cómo estás, Marcelo? Y bueno, acompañarlos naturalmente en este momento tan duro que están viviendo. Muchas gracias. ¿Qué nos pueden contar del accidente en sí? ¿Cómo se produjo? Teniendo en cuenta, no sé si lo dije, que las personas que iban en el auto estaban alcoholizadas y no fueron detenidas. O si fueron detenidas, después fueron liberadas, ¿no? Sí, así es. No fue un accidente. Bien. No fue un accidente. Fue una tragedia. Fue un asesinato. Bien. Porque el asesino de mi hijo manejaba alcoholizado a las 10 de la noche, sobrepasando en una curva doble línea amarilla a 160 kilómetros por hora. Mató a 3 personas. No hay otro calificativo, tal cual. Es un asesinato. Y antes de impactar contra el auto donde iba mi hijo, adelante chocó con otro auto. Una familia. Bien. ¿Qué pasa después del accidente con estas personas? Con los asesinos de su hijo y de otros chicos más, ¿no? No, ¿Qué edades tenían? No, era mi hijo, el suegro y el abuelo. Bien, bien. Mi hijo tiene 2 chiquitos de 4 y 2 años que se quedaron sin su papá, sin su abuelo y sin su bisabuelo. Nosotros, él está libre, queremos una condena ejemplar. Yo le pido al doctor David Mancinelli, que es el juez de la causa, que por favor falle una condena ejemplar para que esto no vuelva a pasar, para salvar vidas. No puede ser. No sé qué pasa con nuestras leyes, no sé qué pasa con nuestros legisladores. No puede ser que una condena así no tenga, que un accidente así, que un arrebato así no tenga condena. Está claro, porque a ver, hay que aclarar. De contramano, alcoholizado. O sea, hasta aquí todo lo que estamos relatando es todo fuera de la ley. Ahora, a pesar de eso, está libre. Está libre. Así es. Sí. ¿Y por qué está libre? ¿Qué le dijo la justicia? ¿Qué le dijo el juez? No sé si pudieron... Y habría que preguntarle al juez Mancinelli, porque el fiscal lo había detenido, estaba detenido, internado en el hospital de Pinamar. Pero el juez Mancinelli le dio la libertad. A mí me gustaría que él me diga a la cara por qué lo dejó libre, por qué motivo lo dejó libre. Claro. Mató a 3 personas. Tal cual. Bien. Marino Cid es el abogado, justamente que está acompañando a la familia, está aquí con nosotros. Hace algunos minutos hablamos sobre otra cuestión. Doctor, ¿nos puede encauzar un poco esta situación, digo, desde el punto de vista judicial? ¿Dónde se está parado uno en este hecho? Porque, repito, conducía de contramano, estaba alcoholizado, mata a 3 personas y está libre. No se puede entender, ¿no? Sí, bueno, eso lo estamos ahora planteando con el fiscal, el doctor Calderón, que está llevando la causa bastante bien. Por ahora eso está calificado como, por el artículo 84 bis, como homicidios culposos, y eso tiene una pena de 3 a 6 años. Claro. Pudiéndole tocar 3 años en suspenso, eso hace que hoy esté en libertad. De todas maneras, se han ido incorporando, esa es la primera calificación, que es provisoria y fue al momento del hecho, ya hace un mes. Se han ido incorporando nuevas pruebas al expediente, esto es la alcoholemia que le dio positivo, testimonios que decían que en realidad venía zigzagueando. Para tener una idea, en esa parte que es de la Cava de Cabezas, o sea, desde el norte hacia Pinamar, es una mano simple, es la ruta vieja. Claro. Y entonces ir de noche zigzagueando con una camioneta, alcoholizado,
Se tiene que representar que puede haber un accidente grave, se tiene que representar que podía matar a alguien, de hecho mató 3 personas, Sí, dolo eventual. Destruyó 2 familias. Claro. Es tremendo el caso porque la mamá está con 2 nenes chiquitos de 4 y 2 años, ella está en San Juan y falleció en ese accidente, mataron en realidad en ese incidente al marido, al padre y al abuelo. Eso debe ser un caso único donde no quedó ningún familiar masculino en la familia. Doctor. Es muy importante lo que dice él, Marcelo, te interrumpo un cachito nada más. Tiene que ver con nuestra forma, ¿no? La interpretación de la norma, la justicia en ese sentido, y hay que decirlo, es muy suave a la hora de condenar este tipo de conductas. ¿Por qué? Porque si bien hay una parte que se va a dirimir en la sede civil, la cuestión de la sede penal, y que tiene que ver con expresamente la culpabilidad y este delito que comete esta persona. Para aclarar, realmente no tenemos tiempo en televisión, pero explicarle un poco a la gente de qué se trata el dolo eventual. Es la representación del posible resultado muerte y aún así seguir en esa conducta. Es decir, esta persona, si bien, y lo aclaro para que se entienda por qué la diferencia entre culposo y doloso, si bien no iba directamente a matarlos, lo que pasó era esto, se representaba esa posibilidad a nivel de la responsabilidad penal y no le importó. Y aquí es donde ingresa lo que llamamos nosotros, en términos penales, el dolo eventual. Es decir, si sucede, igual no me importa. Yo no puedo detener mi vehículo estando alcoholizado, como decimos, manejando de contramano. ¿Y por qué decimos que no es un accidente? Porque este señor había tomado, tenía exceso de velocidad, venía circulando por una mano que era incorrecta. Digo, todas estas cuestiones agravan, pero fundamentalmente tiene que ver con esto que decíamos, ¿no? ¿Dónde encaja la conducta? Y en esto, ¿no? Si decimos que es culposo, la pena es de 3 a 6 años y todo ese proceso penal va a pasar fuera. Y en el caso de que sea condenado, probablemente no esté un día preso porque va a tener esto que decíamos, ese beneficio de la prisión en suspenso o determinadas medidas que no quiero ponerme muy específico, pero este es el punto. Ahí debería ser la norma más rigurosa y dividir las aguas, separar esto y esta representación, este dolo eventual, y ser un poco más contundente. Pero ahí no le importó ni a la justicia, no le importó al asesino, no le importó a nadie, porque digo, el hombre que conducía, la persona que conducía no le importó, y con la explicación, Juan, que acabas de dar, precisa de, digamos, lo que la justicia interpreta sobre esa persona. Pero tampoco le importa a la justicia, porque el juez no dispuso que lo detengan. Y encima... estaba detenido y encima claro, lo libera. Que no lo detengan definitivamente, ¿no? Después de esa primera detención. Ahora, ustedes como padres, yo también le voy a preguntar lo mismo al abogado, pero quiero primero preguntarle a ustedes, ¿qué van a hacer? ¿Qué se hace en estas instancias totalmente abatidos por la situación que están atravesando, la muerte de su hijo, pero además de otros familiares? Sí. ¿Qué se hace? La verdad... No queremos que quede tapado como se acostumbra, ¿viste? En nuestro país se naturalizaron los accidentes de tránsito, las muertes por accidente de tránsito, son 2, son 3. A nadie le importa, es como que se naturaliza y se olvida. Y la verdad que cuando te toca un hijo no querés que se olvide, no querés que sea justicia por él y por todos los que puedan venir. Porque en la medida que no haya una condena firme para estos casos, iba a seguir pasando. Y hoy nos tocó a nosotros, pero seguramente va a haber otros, Nico, Alberto, Daniel, todo el tiempo. Si no se toman cartas en el asunto. Justicia, que se cambien las leyes. ¿Para qué están los legisladores? Que legislen, que se cambien las leyes. No puede ser, como dicen en un accidente de tránsito, que no fue un accidente, fue un asesinato, y el asesino tiene nombre y apellido y se llama Diego Saupa y es de la localidad de General Madariaga. No puede ser, mató 3 personas, 3 vidas se llevó y está libre.
Sí, sí, es increíble. Es fundamental lo que está diciendo porque es súper importante que se cambien las leyes directamente. No es por justificar al juez Mancinelli, pero en la mayoría de las causas no se le da una prisión preventiva. No fue un accidente. En muy pocos casos se le dio homicidio simple a esta persona que directamente, al salir alcoholizada, manejar en exceso de velocidad, ir en contramano, a ver, estaba dispuesta a matar. Si todo eso nos sirve para el dolo eventual. Simple y es muy difícil probar eso. Hubo intención y, ¿puedo decir algo? Hubo intención y conocimiento acá, evidentemente. Y también tenemos que recordar algo muy importante, que esto es la primer causa de muerte y no lo tenemos en cuenta. Es cierto. Tal cual. Analía Heredia nos está acompañando, está allí en imágenes, ella es colega, es periodista. Vos tenés algunas consultas para hacer, porque aparte seguís muy de cerca, ¿no? Justamente esta situación, nos gustaría que nos explayes un poquito. Sí, yo lo que le quería decir a Cristina, que como estábamos charlando, esto fue justamente en la noche que pasó lo de Fernando, con lo cual yo creo que ¿qué vos sentiste? Quiero que me digas qué sentiste, porque fue justamente en Pinamar, muy cerquita de lo que había pasado con Fernando, y quiero saber tu sensación, Cristina. El dolor, me solidarizo con la madre de Fernando, con los padres de Fernando. Nosotros estamos viviendo nuestro propio duelo y el dolor es inmenso y es igual. O sea, perdimos un hijo. Las causas son distintas, las circunstancias, pero el dolor que se vive es el mismo. Nada, yo también quiero justicia, quisiera que la sociedad nos acompañe, que se den cuenta que es la causa, como dijeron recién, de la primer causa de muerte en el país, son 15 a 20 muertos por día, que no naturalicemos como sociedad esto. No puede ser que no nos conmueva, porque el día que nos toca sí, no sabes qué hacer, ¿sí? Claro. Nada. Doctor Marino Cid, ¿qué van a hacer a partir de ahora? Digo, ya el juez dispuso que no haya detenciones. ¿Cuáles son los pasos que ustedes van a estar acompañando, digamos, en la defensa, de alguna forma, en el acompañamiento que están realizando con la familia? Bueno, ya nos hemos presentado tanto con el papá, la mamá y la esposa de Nicolás como particulares damnificados. Llegamos a tiempo porque la defensa estaba trayendo un testigo que era un convicto que había salido hacía poquitos días de la cárcel, y vaya uno a saber qué venía a decir. Entonces ya cuando nos vieron a nosotros no se presentó, y hasta el día de hoy no ha ido a declarar. El fiscal me dijo que lo va a traer por la fuerza pública a declarar. También se agregaron nuevos elementos como la alcoholemia, la pericia accidentológica que llegó recién el viernes. Así que de todas maneras lo he estado conversando con el fiscal. Veremos con estos nuevos elementos como lo va a tener que volver a indagar, que se use la figura del dolo eventual, que tiene una pena de 8 a 25 años. Hay que decir que el juez de garantías, si el fiscal entiende pertinente y útil esta calificación, quien va a resolver es el juez de garantías de Villa Gesell, el mismo que tiene hoy detenido a 8 personas por matar a una. Bueno, acá tenemos uno que mató a 3. Esperemos que se tome igual criterio porque fue el mismo día, y vamos a efectuar esos planteos y esperar que resuelva la justicia, ¿no? Tal cual. Les agradecemos a todos, especialmente a Fernando, Cristina, nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento. Y que sea justicia, lo mismo que piden ustedes, seguramente reproducido en toda la gente que nos está viendo. Gracias. Muy amables. Gracias, muchas gracias. Vamos a cambiar de tema, Gonzalo, vamos a hablar un poco de deporte.